Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Nos encontramos, pues, ya en presencia de la licenciada Lisbeth Girón Espinosa. Ella es una enfermera especialista con dominio en las diferentes áreas del servicio de nefrología. Siendo nosotros una institución del tercer nivel de atención, 3-2, pues tenemos amplio dominio en el campo de esta especialidad, como lo que va a demostrar la licenciada Lisbeth Girón. Entonces, licenciada Lisbeth, el público la está esperando. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos como principal objetivo es tratar de, como licenciada en enfermería, difundir todo lo que es la prevención temprana e identificación en los pacientes con un diagnóstico de una insuficiencia renal crónica terminal. Para ser breves, solo voy a explicar o voy a hacer lectura de lo que son la definición de una insuficiencia renal crónica. Va a decir que es una pérdida progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de la filtración glomerular, que se traduce en un conjunto de sistemas y signos denominados uremia, y que en su estadio terminal es incompatible con la vida. La condición que se produce por el daño de la función de los riñones tiene como consecuencia el filtrado insuficiente de la sangre y se produce una acumulación de sustancias nitrogenadas, especialmente la urea y la elevación de la creatinina plasmática, que es lo que se detecta en los análisis de sangre. La insuficiencia renal terminal es la última consecuencia en la cual generalmente la diálisis requiere hasta que se encuentre un donante de trasplante, ¿no? Bueno, en las etapas que nosotros podemos evidenciar en una insuficiencia renal crónica, vamos a encontrar las 5 etapas, donde progresivamente vamos a ir teniendo las pérdidas de la función del riñón. En la primera etapa se va a ver una señal como una señal específica, se visualiza la proteína en la orina. En la etapa 2 vamos a decir que la etapa es posible prevenir en las fases siguientes con tratamientos adecuados. En la etapa 3 va a haber una pérdida moderada o grave que empiezan los primeros síntomas de la enfermedad. Si todavía no ha comenzado, es momento de iniciar un tratamiento con un nefrólogo urgente. En la etapa 4 tenemos la pérdida de la función renal grave. Es bastante perjudicado y exige una atención y cuidados. Y en la etapa 5 vamos a hablar propiamente de la insuficiencia renal crónica. Los riñones ya no funcionan más y va a necesitar una de las 3 terapias de la sustitución renal que tenemos hoy en día, que es la hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Bueno, viendo estas 3 etapas, mi función como enfermera va a ser identificar en qué tipo de atención primaria, secundaria y terciaria podemos trabajar con la manera de la prevención e identificación de sintomatologías. Bueno, y hablando propiamente en los niños, hoy en día en el Instituto Nacional del Niño contamos en el servicio de nefrología con 3 áreas en específicas, que es la de hospitalización, donde vemos pacientes agudos y crónicos con cualquier tipo de incidencias patologías que conllevan en la afección del riñón. Tenemos la unidad de diálisis peritoneal con 35 pacientes, la unidad de hemodiálisis con 25 pacientes en total. Bueno, en la enfermedad renal crónica, en el niño es menos frecuente que en un adulto, pero tiene unos efectos más complicados, lo que aumenta la mortalidad en este grupo etario. Es necesario recordar que la insuficiencia renal crónica es progresiva e irreversible y que afecta la calidad de vida tanto del niño como sus cuidadores. Se cataloga como un problema de salud pública mundial con una incidencia y prevalencia crecientes, pronósticos pobre costo. En la etiología, las causas más frecuentes que producen una insuficiencia renal crónica, en mención vamos a tener la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal poliquística, el lupus, eritematoso sistémico, los factores ambientales, pielonefritis crónica, glomerulonefritis crónica, fármacos antibióticos, AINES, diuréticos, inhibidores,
factores hereditarios, anomalías y congénitas. En las terapias, como les mencioné, tenemos la terapia de la diálisis peritoneal, es una diálisis intracorpórea, se hace un ingreso de una solución de diálisis en el peritoneo para que por medio de ese circuito cerrado haya una depuración de las sustancias nitrogenadas. Tenemos también lo que es la hemodiálisis, es una diálisis extracorpórea, lo estoy mencionando en simples rasgos nada más, donde va a haber la extracción de la sangre para ser dializado por un sistema también cerrado mediante un filtro que va a hacer la función del riñón y pueda eliminar, sacar el exceso de volumen a la vez y eliminar todas las sustancias nitrogenadas que el riñón, que el organismo lo retiene por la afectación del riñón. Bueno, netamente nosotros, bueno, yo como especialista voy a promover y voy a hablar sobre la prevención primaria. Esta prevención primaria, vamos a decir que en esto va a haber una ausencia de albúmina, proteína o hematuria en un examen de orina. ¿Cómo nosotros, profesionales de enfermería, podemos actuar de manera preventiva? Nosotros durante nuestro curso de desarrollo de la misma carrera, institución, hacemos lo que son las campañas, las prevenciones. Bueno, el hospital también ejerce lo que es en el día del mes del riñón, hacemos campañas de forma gratuitas acá en la institución, donde realizamos por medio de una simple toma muestra de orina o controles de presiones arteriales, podemos identificar unos posibles pacientes que estén padeciendo una afección al riñón. Bueno, dentro de esta prevención primaria, nosotros al público en general, en toda la población que nosotros tenemos que tener el acceso para identificar y educar, la parte esencial de la educación, para así prevenir cualquier tipo y poder identificar cualquier sintomatología que sea de riesgo. Hoy en día, las enfermedades que conllevan a un daño renal van a ser propios de nuestro manejo de estilo de vida. Por eso tenemos que modificar los estilos de vida en la educación de nuestros pacientes, es informarles sobre el consumo de sal, que tanto el exceso de sal nos va a afectar a nosotros y a nuestro organismo, el consumo de alcohol, muy aparte que el alcohol pueda dañar otros órganos, también daña el riñón, y eso es esencial que nosotros en todas nuestras maneras preventivas de charlas que tengamos, tenemos que enfatizar sobre el consumo de alcohol, el hábito de fumar, la realización que tenemos que tener en las actividades físicas diarias que tenemos que incorporar en nuestro estilo de vida. Vamos a tener lo que es también, bueno, por todos lados nosotros vemos lo que es la prevención de las hipertensiones y de la diabetes mellitus. Tenemos un montón, las tasas están altas según los estudios en pacientes hipertensos y diabetes mellitus. Vamos a educar, a realizar, a mantener la presión del arterial dentro, porque sabemos que hay personas hipertensas que terminan en una de las terapias de sustitución renal que ya son mencionadas. Tenemos que enseñar que los pacientes diabéticos cumplan con sus controles, seguimientos adecuados en lo que es cuestión de la hemoglobina, glicosilada. Tenemos que ver en todo lo que es las intervenciones en el embarazo. Nosotros como profesionales de enfermería tenemos en las áreas de centro de salud tenemos áreas donde trabajamos con las gestantes y es importante saber identificar un caso de una hipertensión gestacional para así evitar el riesgo de una preeclampsia y a lo largo una complicación como un daño renal. Tenemos las intervenciones en los determinantes genéticos y hereditarios, ¿no? En el descarte de malformaciones congénitas, eso lo vamos a ver en el control prenatal. Nosotros como enfermeras no los diagnosticamos, pero sí podemos identificar lo que la persona, la gestante nos refiere en el momento de una consulta, en el momento de los controles prenatales que nosotros brindamos o identificamos, es informar que si es que la paciente está teniendo antecedentes familiares o sus embarazos previos han sido
con riesgos de hipertensiones, inmediatamente derivarlos al médico para que pueda hacerlo el estudio necesario. A la vez, bueno, el mismo médico va a generar, si lo ve necesario, lo que son las ecografías, ¿no? Y en un estudio genético, si es que en el área familiar ha habido pacientes con ese tipo de enfermedades. En el tamizaje de obstrucción de las vías urinarias, el mismo tecnólogo con previa indicación médica podría realizar incluso una ecografía renal y vesical si es que lo fuese necesario. Y en educación siempre, tanto lo promueve personal de salud, médico como enfermera, es que uno tiene que evitar la automedicación. A veces hacemos uso de AINES, ¿no? Entonces, en esos trabajos de campo que nosotros podríamos realizar, todos esos 3 puntos mencionados tenemos que saber identificar en un paciente, poder transmitir para que ellos logren manifestar la sintomatología que pudieran tener para llegar a veces a una detención precoz, que es lo que a nosotros nos importa, porque hoy en día los pacientes llegan a un cuadro crónico directamente a la terapia de la sustitución renal, la hemodiálisis o una diálisis, y no hacen seguimiento. Y nuestra población acá en el Hospital del Niño es netamente pacientes con alta incidencia de provincias, ¿no? Y bueno, en una prevención secundaria solamente vamos a identificar temprano a los pacientes con insuficiencia renal crónica, vamos a tener que hacer un manejo precoz de los pacientes identificados, las intervenciones para evitar, evitar la progresión de la insuficiencia renal crónica, el manejo de las complicaciones, intervenciones en el estadio prediálisis, cómo nosotros como enfermería hoy en día podríamos estar apoyando a la par al médico. En el transcurso de que se identifica o se diagnostica mediante, como les mencioné, simple examen de orina, nosotros le podríamos hacer seguimiento a esos pacientes para que continúen y cumplan con todo el equipo de identificación para el diagnóstico, que se realicen todo el bloque de exámenes que se requiere que el médico vaya a indicar para que sea un diagnóstico exacto. En una prevención terciaria es, bueno, vamos a establecer los criterios de inclusión en el ingreso del paciente a un programa de diálisis. El médico diagnostica al paciente, les habla de las terapias de la sustitución renal, y nosotros como profesionales de enfermería también apoyamos en la información que brindamos a un paciente que llega ya con un diagnóstico crónico terminal. Los educamos y les enseñamos qué consiste en cada terapia de sustitución renal. Y con el médico a la par, según también su evaluación y criterios, si el paciente califica como para hacer en diálisis peritoneal o hemodiálisis o un trasplante, ¿no? Pero se le educa al paciente que existen esos 3 tipos de terapia. Son muy pocos los que pueden tener el poder de poder elegir una de las terapias. Usualmente la mayoría de los niños se va de frente al área de hemodiálisis porque, como les digo, vienen en un cuadro ya crónico. Vamos a implementar intervenciones dirigidas a evitar complicaciones durante los procedimientos de hemodiálisis y el seguimiento a corto plazo de los pacientes trasplantados, ¿no? Nosotros como profesionales de enfermería, ya con pacientes diagnosticados que están recibiendo la terapia de hemodiálisis, nuestro trabajo es constante por la adherencia que ellos deben de tener al tratamiento, en el cuidado. No solamente es venir y dializarse, ¿no? Se trabaja con un equipo multidisciplinario para lograr que el paciente durante todo el periodo que lleve de la diálisis hasta lograr un trasplante renal, es seguir manejándolo y que cumpla con el tratamiento, el cuidado que realiza de su acceso vascular, ya sea una fístula o un catéter venoso central, el evitar la manipulación de dichos accesos venosos. El trabajo de nosotros siempre va a ser, como le digo, en equipo multidisciplinario. Bueno, yo les agradezco por el tiempo. Eso ha sido todo lo que les puedo brindar. Espero de que hoy en día nosotros podamos lograr
La detención, porque necesitamos que en las áreas donde nosotros trabajamos actualmente en centros de salud, postas o cualquier institución, en la realización de campañas, tomar en conciencia que una alteración en un examen simple de orina o pacientes que tengan hipertensiones, niños que sean diabéticos ya diagnosticados, se les haga su seguimiento y control para que a lo largo, si es que llegases a tener una afección al riñón, pueda ser manejado y evitar que llegue a una de las terapias de sustitución renal. Es lo esencial. Ningún tratamiento lo va a curar, pero sí va a detener el daño progresivo que pueda tener el riñón, ¿no? Es nuestra esencial función. Yo como especialista en nefrología, la meta que nos trazamos y que tenemos es trabajar directamente en el campo para lograr la identificación, control y buen manejo de los pacientes con algún tipo de afección al riñón, un diagnóstico o cualquier tipo de enfermedad que les conlleve esa insuficiencia renal, para que hoy en día no lleguen y no siga aumentando la tasa de incidencias de enfermedades, pacientes, niños con enfermedades renal crónica terminal. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Lisbeth Girón Espinosa, enfermera especialista de nefrología del Instituto Nacional del Niño y del Ministerio de Salud, por esta excelente e importante telecapacitación, como es la intervención temprana y la prevención de la insuficiencia renal crónica. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden realizarlas a través del chat. Bien, quisiéramos solicitarles desde la atención primaria cómo podemos nosotros, todo el personal de salud, comenzar a realizar intervenciones para poder disminuir y intervenir y prevenir la insuficiencia renal crónica. Nosotros como profesional de enfermería tenemos una puerta muy grande al acceso de la identificación. Nosotros tenemos lo que es el área de CRED. En el área de CRED, muy aparte de ver el crecimiento y desarrollo del niño, podemos identificar, porque un niño con un retardo en un crecimiento, un niño con un sobrepeso, es un niño como para ser derivado con observaciones a un médico para que le haga los estudios necesarios, porque a veces pensamos que un niño que esté gordito es un niño sano, y hoy en día eso está demostrado que no. A veces no es tanto la obesidad que tiene, sino el niño ya está ganando un exceso de líquidos porque el riñón ya no está trabajando normal. Entonces, yo creo que la puerta más grande que nosotros podemos llegar, ustedes como nivel primaria, es el área de CRED. La licenciada en enfermería tiene bastante poder para poder identificar esas sintomatologías, esas incidencias y poder derivar oportunamente al médico para que el médico oportunamente diagnostique alguna afección al riñón, que es lo esencial, y no esperar que el niño a un par de años ya llegue con una insuficiencia renal crónica y tenga que lamentablemente incidir en una de las terapias de sustitución renal. Es nuestro exceso que nosotros más tenemos en la población de niños, ¿no? Y en la población igual, siempre trabajamos en atención primaria, trabajamos en lo que es con los adultos mayores, adultos, y también las personas son hipertensas, se hace seguimientos, las visitas domiciliares es que ejercen. Ese es el mejor seguimiento que podemos hacer en los pacientes que tengan ese tipo de afecciones ya en su salud. Importantísimo, licenciada Lisbeth Girón. ¿Y qué estilos de vida recomienda entonces que tengamos o tenga la población en general para prevenir entonces esta insuficiencia renal? Bueno, los estilos de vida nos va a ayudar a prevenir no solo la insuficiencia renal crónica, creo yo que va a ayudar a prevenir cualquier tipo de afección en nuestra salud. Lo esencial que todos y el Ministerio de Salud promueve es tener una actividad física, hacer el deporte, promover el deporte en nosotros, en nuestros niños, en nuestras instituciones. El consumo, el alimento, hoy en día estamos viendo todas esas informaciones que nos brindan de los excesos de azúcar, excesos de sodio, excesos en todo. Entonces, manejar una mejor nutrición no es cantidad, sino es calidad lo que uno debe de consumir, y los hábitos nocivos, ¿no? El exceso el consumo de alcohol, de
de tabaco. Esas cosas también dañan a nuestro sistema de salud. Importantísimo, entonces. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le brinda entonces a todo el personal de enfermería que trabaja con niños, principalmente en la atención primaria, para poder entonces intervenir tempranamente, detección precoz? Ya nos había hablado del CRED, que es importante. ¿En qué otras recomendaciones también podrían ser importantes para detectar tempranamente o prevenir la insuficiencia renal crónica en niños? Bueno, en nuestra población de niños tenemos que tratar de saber identificar la sintomatología. Sabemos que los niños no expresan si son los mismos padres que van a tener que tener esas dudas, captarlos de una manera y hacer ese seguimiento. Si uno realiza seguimiento, la captación de esos pacientes van a seguir con las consultas. Facilitarles las consultas, para que ellos puedan, porque a veces es la demanda de pacientes que ellos mismos ya no quieren seguir en esos estudios porque son estudios largos. Entonces, brindarles las mayores facilidades que uno se les pueda hacer para que ellos puedan seguir acudiendo al establecimiento para seguir realizando los controles y la identificación del caso. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Lisbeth Girón Espinosa, especialista en nefrología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante? Consideremos a la insuficiencia renal crónica como una enfermedad muy silenciosa, pero hoy en día con bastante alto índice. Entonces, todas las sintomatologías que nos presenten nuestros pacientes, hoy en día hay que considerarlas bastante para poder de una u otra manera prevenir cualquier daño, ¿no? Lo esencial es que un paciente con insuficiencia renal crónica, sea adulto o niño, llegue a lo que es las diálisis. Es mejor que lleven un tratamiento y así poder evitar eso, porque es alto en costo, alto en calidad de vida, deteriora. Entonces, la persona siempre hay que brindarle la mejor calidad de vida que pueda durante todo el progreso de una enfermedad. Importantísimo. Muchísimas gracias, felicitaciones. Un gran aplauso para usted. Esperamos en próximas Gracias. telecapacitaciones, licenciada Lisbeth Girón Espinosa. Un gran saludo para usted, todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Muchísimas gracias.